Como primer punto en esta práctica se necesita conocer la velocidad de punto en nuestra zona de estudio, la cual se define como la velocidad instantánea que tienen los vehículos. Por este motivo se necesita medir esta velocidad en una distancia muy pequeña. Se realizaron 4 mediciones en dos diferentes lugares sobre la vía principal Avenida Carrera 68. El primer lugar fue al frente del almacén Alfa Venecia y su distancia de medición fue aproximadamente 39 metros. El segundo lugar fue al frente de un edificio llamado Nova Casa y su distancia de medición fue de aproximadamente 30 metros. En cada uno de estos dos lugares se realizaron dos medidas en los sentidos norte-sur y sur-norte. En esta tabla se presentan los 30 tiempos para cada una de las diferentes mediciones, en total fueron 4. Luego de la toma de las mediciones en campo, se realizó el análisis de la información obtenida, aplicando la ecuación velocidad igual a distancia sobre tiempo, y se encontró la velocidad para cada uno de estos tiempos. Luego de calculadas cada una de las velocidades, se realizaron tablas de frecuencia como la que vemos en pantalla. Esta sería para la medición 1 en sentido norte-sur. Se dividieron las velocidades en diferentes clases o intervalos. El límite inferior sería, en este caso, 8 metros por segundo, y el límite superior de todos los intervalos sería de 15,99 metros por segundo. Se calculó su promedio entre estos dos valores, límite superior y límite inferior de cada intervalo de cada clase. También se encontró su frecuencia absoluta. En este caso, la moda sería el intervalo entre 9 metros por segundo y 9,99 metros por segundo. También se encontró su frecuencia relativa, su frecuencia absoluta acumulada, su frecuencia y su frecuencia relativa acumulada. Luego de graficar la frecuencia relativa acumulada versus el promedio de las velocidades, se encuentran las diferentes ojivas. Para este caso tenemos la ojiva número 1 y de aquí se obtienen diferente información. Por ejemplo, la velocidad crítica, en este caso sería de 12,75 metros por segundo, la velocidad límite inferior 8,8 metros por segundo y la velocidad de diseño, que sería de 15,2 metros por segundo. Lo mismo se realizó para la medición número 2 en el sentido sur-norte. Como podemos ver, aquí tenemos la ojiva número 2. La velocidad crítica resultó ser de 23,5 metros por segundo, la velocidad límite inferior 17,5 y la velocidad de diseño 27,5 metros por segundo. Se realizó el mismo procedimiento con la medición 3, sentido norte-sur, con su respectiva ojiva y sus velocidades crítica, límite inferior y velocidad de diseño. Respectivamente fueron 17,5 metros por segundo, 12,1 metros por segundo y 19,9 metros por segundo. Finalmente se tiene la tabla de frecuencias para la medición número 4 en el sentido sur-norte. Según el percentil 85, la velocidad crítica fue de 19,2 metros por segundo. La velocidad límite inferior, que corresponde al percentil 15, fue de 11,3 metros por segundo y la velocidad de diseño fue de 20,5 metros por segundo. En cuanto a la velocidad de recorrido y de marcha, se aplicó el método de las placas, dado que ninguno de los integrantes posee vehículo propio. Eh, por esta razón, solo fue posible determinar los tiempos de recorrido, es decir, el tiempo total empleado por un vehículo en recorrer un tramo del corredor principal de la zona de estudio. Esto sin tener en cuenta los tiempos de demora. En este caso, la toma de datos se realizó usando como punto inicial el primer poste frente a Nova Casa y como punto final el último poste frente a Cerámicas Alfa. La longitud incluye un cruce semaforizado, sin embargo, digamos que se procuró tomar las mediciones a vehículos en marcha que cruzaban el semáforo mientras este estaba en luz verde y no tenían que detenerse
digamos, a esperar el cambio de las luces. Bueno, la distancia fue hallada mediante Google Maps, sabiendo pues, los puntos de referencia que acabo de mencionar previamente. Y adicional a esto, pues los anotadores registraban las placas, solo el número, los tres dígitos numéricos de las placas, y se comunicaban entre ellos por telefonía celular para la toma de tiempos. Entonces, pues digamos que por esta razón no se descartan errores al ejecutar esta acción de toma de tiempos en campo. Listo. Finalmente, pues se tabulan los datos obtenidos y se calcula el tiempo promedio de recorrido, como la suma de tiempos dividido entre el número de vehículos, y se calcula la velocidad media de recorrido, como la distancia allá mediante Google Maps, la distancia de estudio, dividida entre el tiempo promedio hallado pues, previamente. A esto se debe multiplicar un factor que sería para la conversión de unidades, ya que tenemos una distancia en metros y unos tiempos en segundos, y las velocidades las queremos expresar en kilómetros por hora. En la gráfica resumen por cada sentido de circulación se puede apreciar que en sentido sur-norte las velocidades de punto y de marcha son mayores que en sentido norte-sur. Esto debido pues a la presencia de frentes de obra sobre un carril en el sentido norte-sur que obliga a quienes transitan en dirección del norte hacia el sur a compartir en algunos tramos incluso un único carril para todos los que van hacia el sur. Y posteriormente digamos que deben realizar maniobras de desvío también por este mismo motivo, por las obras que se están adecuando en este sector. Adicionalmente, pues digamos que se evidenció la imprudencia de algunos peatones al no utilizar los cruces semaforizados para atravesar la avenida Carrera 68, razón por la cual los conductores tienden a reducir la velocidad cuando perciben la presencia, valga la redundancia, de un peatón cerca al separador vial. Finalmente, haciendo la comparación basados en el promedio de la velocidad de viaje, la vía Avenida Carrera 68 tiene una velocidad límite de 50 km por hora, por lo que se entiende como una vía tipo 3, en la cual para el sentido sur-norte, al tener velocidades promedio mayores a este valor, mayores a 50 km por hora, se considera un nivel de servicio A, mientras que para el sentido de circulación norte-sur, el nivel de servicio correspondiente sería el nivel C, dada una velocidad promedio del viaje de 34 km por hora. Listo. Como conclusión tenemos que para el sentido norte-sur las velocidades de punto son de aproximadamente 54 km por hora en promedio, mientras que las velocidades de recorrido son de 35 km por hora. Y para el sentido de circulación sur-norte, las velocidades de punto son de alrededor de 71 km por hora, mientras que las velocidades de recorrido son aproximadamente 52 km por hora. Asimismo, los tiempos promedio de recorrido son de 21,84 segundos para el sentido norte-sur y 14,49 para el sentido sur-norte. Y los tiempos de marcha no fueron determinados ya que no fue posible medir las demoras y debido a que las mediciones se realizaron, como ya mencioné anteriormente, en luz verde del semáforo para los vehículos que pasaban por esta intersección semaforizada.